Gracias por estar con nosotros aquí en la TV Legislativa. Vamos a conversar con el jefe de fracción del Partido Nueva República, el diputado Fabricio Alvarado. Don Fabricio, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y un saludo, por supuesto, a toda la gente que nos va a ver y escuchar. Don Fabricio, queríamos hacer un balance de estos primeros meses de gestión. ¿Cuáles han sido los principales proyectos que se han aprobado, tanto en plenario como comisiones, y los que ustedes han impulsado como Partido Nueva República? Sí, yo diría que ha sido un periodo de 8 meses, estos primeros 8 meses de mucho trabajo, de trabajar en conjunto con las otras fracciones legislativas para tratar de echar adelante proyectos de mucha importancia. Se han aprobado varios. Yo creo que una de las cosas que hay que rescatar, más allá de cuáles son los proyectos o de la cantidad de proyectos, es que hemos logrado entender, y bueno, por lo menos esa es la visión de Nueva República, que para que el país camine debemos alcanzar acuerdos. Siempre he dicho, desde el principio de nuestra gestión, que el mensaje del pueblo de Costa Rica en febrero, en las elecciones, cuando a la hora de tener 36 opciones de partidos políticos para llevar diputados a la Asamblea Legislativa, decidió traer solo 6 fracciones legislativas, que el mensaje del pueblo es muy sencillo: no queremos tanto fraccionamiento, no queremos tantos partidos políticos en la Asamblea, sino que queremos que haya una cantidad suficiente como para que el rol de la democracia se fortalezca, pero también como para que se den buenos acuerdos y para que esas fracciones se unan y no estén peleando y divididas. Entonces yo creo que ese mensaje lo hemos entendido las fracciones, nos hemos puesto de acuerdo en proyectos complejos. Creo que una de los temas en los que podríamos decir se llegó a un acuerdo, que en lo que también hubo que entrar en negociaciones con el Poder Ejecutivo, fue en el tema de los eurobonos. Ahí quizá no fue lo que inicialmente se propuso de los 6.000 millones de dólares, pero se alcanzó un acuerdo de 5.000 millones de dólares que fue satisfactorio, porque además le permitió a las demás fracciones políticas decirle al gobierno: bueno, estamos de acuerdo, esto hay que hacerlo, hay que cambiar deuda cara por deuda barata, pero también hay temas que a nosotros nos interesa: el tema de Hacienda Digital, el tema de los escáneres, el tema de los controles fiscales, que son tan importantes en este momento, cuando Costa Rica ha venido, en los últimos 2 gobiernos especialmente, entrando en situaciones financieras y fiscales muy complicadas. Había que mejorar la recaudación, había que mejorar las opciones para traer recursos frescos que no nos pongan a estar pidiendo préstamos a cada rato. Entonces yo creo que esa fue una negociación muy positiva, muy favorable, y hay otras que están en camino, otras que yo digo pues se ha avanzado lo suficiente como para decir estamos listos para aprobarlas, pero lamentablemente en ese caminar se han encontrado trabas. Y debo decirlo abiertamente, y creo que todas las demás fracciones políticas coincidimos en que, por ejemplo, un proyecto tan importante, tan urgente como el de Jornadas 4.3, que podría generar incluso mejores condiciones para que haya atracción de inversión extranjera, que podría generar también las condiciones para que a las zonas rurales se lleven algunas zonas francas y demás. Estoy hablando del proyecto que permitiría hacer algunos cambios en el tema de la jornada laboral, no para todo el mundo, sino para ciertos modelos, y además bajo negociación entre el empleador y el empleado. Pero lamentablemente ese proyecto, aunque está prácticamente listo, se quedó pegado por las 400 y resta de mociones que presentó el Partido Frente Amplio. Y ha sido una práctica en las últimas semanas y los últimos meses que se ha ido dando en diferentes espacios, en diferentes comisiones legislativas. Este caso que les acabo de mencionar, Jornadas 4.3, con esa cantidad de mociones. Hay un proyecto de pozos que también en ciertas zonas lo están esperando, que tiene que ver con agua y que el Frente Amplio también tiene frenado con una cantidad importante de mociones. Hay un proyecto en la Comisión de Gobierno y Administración que yo presido para que las generadoras de electricidad puedan exportar los excedentes, que también está pegado desde hace ya varias semanas, porque los diputados del Frente Amplio presentan las mociones y además van a hablar a favor de las mociones, lo cual permite que se vean 3 o 4 mociones por sesión, y así con varios proyectos. Por ejemplo, otro proyecto muy importante que debió haber salido este 2022 fue el proyecto de trabajadores independientes, que baja la prescripción de las deudas con la caja de 10 años a 4 años. Esto generaría un alivio enorme para muchos trabajadores independientes que se vieron muy golpeados, y todos lo sabemos, en el tiempo de pandemia, que están pasando situaciones complicadas y que tienen deudas ahí con la caja importantes, que podría verse pues como una oportunidad, además, para que los que hoy están en la informalidad pasen a la formalidad. Entonces, ese proyecto debió haber sido aprobado en las últimas semanas de este 2022, y lamentablemente el Partido Frente Amplio, que fue el que normalmente lo entrabó para que no avanzara más rápido,
presentó una consulta de constitucionalidad. Todos sabemos que para una consulta se necesitan 10 firmas, al tener Frente Amplio solo 6, ya los partidos políticos Nueva República, Liberal Progresista, Progreso Social Democrático y Unidad Social Cristiana le habíamos dicho no cuenten con nuestras firmas, se fueron para Liberación Nacional y ahí sí encontraron las firmas que necesitaban, y un proyecto que ya podría ser ley en este momento, pues va a tener que esperar no sabemos cuánto tiempo y no sabemos con qué nos va a salir la Sala Constitucional, esperando que la respuesta por supuesto sea que no tiene ningún vicio y que podemos salir adelante o seguir adelante con el proyecto, pero lamentablemente no se pudo aprobar. Pero yo creo que fue en todo caso, si usted me lo permite, un tiempo productivo, logramos acuerdos importantes, estamos avanzando en otros temas como por ejemplo el tema de la exclusión de la regla fiscal de algunas entidades, que eso es algo también necesario, y bueno, hay que seguir trabajando y creyendo que el 2023 todavía será más productivo. Iniciaron de forma tal vez un poco complicada al empezar con extraordinarias, que el gobierno manejaba la agenda, se han ido acomodando un poco mejor, se han creado nuevas comisiones, así es, como la Comisión Especial de Reforma del Estado, la Comisión de Educación. ¿Cómo ve usted esas comisiones, Fabricio? Yo veo, como le repito, muy positivo que nos estemos enfocando en temas tan urgentes. Reforma del Estado es urgente, energía es urgente, educación es un tema en el que todos sabemos está afectando mucho, incluso el nivel del talento humano. Cuando hablamos de generación de empleo, muchas empresas, muchas zonas francas que podrían estar llegando a zonas rurales y a zonas costeras no están llegando porque pues la visión que se tiene es de que no existe el talento humano para esos empleos que va a generar esa empresa, empleos relacionados con ciencia, con tecnología, y por eso tenemos que darle un giro a la educación. Estamos trabajando en eso, en esa comisión. El tema conectividad es urgente, y el tema de reforma del Estado para convertir el Estado en un Estado amigo, en un Estado más eficiente, no en un Estado entrabador como se ha dado lamentablemente en las últimas décadas. Por supuesto que también, usted lo mencionaba, ha sido un tiempo de acomodo. Por primera vez en la historia, los primeros 3 meses fueron de sesiones extraordinarias. La gente sabe que eso quiere decir que en los meses de sesiones extraordinarias el gobierno es el que define la agenda. Es decir, puede haber 100 proyectos, pero si el gobierno decide que se discutan solo 3, entonces el gobierno convoca solo esos 3 y solo esos 3 trabajamos. Entonces, el primer periodo específico, el que fue de mayo a julio, fue muy complejo porque el gobierno se venía acomodando, el gobierno estaba armando gabinete y hubo muy pocos proyectos convocados. En este periodo, pues sí, hubo un poquito más de actividad en este segundo periodo de sesiones extraordinarias, que aún no termina en enero. Pues ha habido más convocatoria, las comisiones hemos tenido más trabajo, y eso es algo muy importante que también se está discutiendo y que posiblemente en el año 2023 sea uno de los temas que marque parte de nuestra agenda, y es la reforma que hay que hacer al reglamento para que pues entendamos que en las comisiones es donde se genera la carpintería de los proyectos. En las comisiones es donde se genera quizá lo más importante. Sí, por supuesto que el plenario es importante porque ahí se aprueban los proyectos, pero se está estudiando por parte de varias fracciones y de varios despachos modelos de otros países donde, por ejemplo, los diputados sesionan solo 2 veces a la semana en el plenario. ¿Quiere decir eso que vamos a trabajar 2 días a la semana? De ninguna manera, al contrario. Quiere decir que vamos a tener más tiempo para que los proyectos puedan avanzar en las comisiones, que es de donde salen prácticamente listos, prácticamente cocinados, para que podamos darle aprobación en el plenario y hacer del plenario pues algo más productivo. En todo caso, eso es algo que se está trabajando, se están viendo opciones, pero sí definitivamente el modelo que hoy tenemos en la Asamblea Legislativa de Costa Rica es un modelo que data de muchos años y que ya se ha por lo menos visto la necesidad de hacer algunos cambios importantes. En eso estamos, y en eso, de hecho, nosotros estamos trabajando en parte de esa reforma que se necesita, pero sabemos que otras fracciones también lo están haciendo. Otro tema importante de las últimas sesiones es el 5º presupuesto extraordinario. Así es. Ya llevamos 5 presupuestos extraordinarios en lo que llevamos del año. Se acaba de aprobar el presupuesto ordinario para el próximo año. Se ha hecho costumbre, don Fabricio, los últimos gobiernos de presentar presupuestos extraordinarios a último minuto. Así es. Una de las críticas de muchos diputados de la Comisión de Hacendarios ha sido esa, que se presentó un presupuesto extraordinario al límite que va a ser muy difícil de poder ejecutar. ¿Cómo hacer ese balance?
parte de nuestra función de control político es precisamente esa, llamar la atención al gobierno sobre las cosas que nos parece que no han estado bien. Y voy a aprovechar antes de entrar en el comentario del presupuesto para hacer un comentario al margen sobre el trabajo que ha sido o el trabajo que hemos decidido hacer desde Nueva República como fracción de oposición. El pueblo de Costa Rica demandó que fuéramos fracción de oposición, no fracción de gobierno. Sin embargo, también nosotros creemos que como fracción de oposición nuestra responsabilidad es identificar aquello que no está bien, por supuesto denunciarlo y llamar la atención, pero en aquello que consideramos están haciendo las cosas bien, pues ser de alguna manera un apoyo, sobre todo en un periodo en el que el Poder Ejecutivo cuenta con apenas 10 diputados y necesita siempre hacer alianzas y necesita siempre el apoyo de otros partidos políticos. Aquí no estamos por la bandera de Nueva República que ustedes pueden ver detrás mío, aquí estamos por la bandera de Costa Rica que también está detrás nuestro y que es la más importante. Entonces, en los proyectos que consideremos van a traer beneficio al país, vamos a apoyar al gobierno y lo hemos hecho en algunas iniciativas y sobre todo entendiendo que Nueva República es un partido que defiende valores y principios y algunos de esos valores y principios han sido abanderados por este nuevo gobierno. Por ejemplo, aplaudimos la decisión del gobierno de frenar el proyecto de tren eléctrico, aplaudimos la decisión del gobierno de revisar la norma técnica del aborto, mal llamado aborto terapéutico, y demás, otras decisiones que también hemos aplaudido del gobierno, pero hemos dicho estar en contra de proyectos del gobierno como el de la marihuana recreativa, como el de la venta del BCR, y así seguiremos en esa línea. Es decir, no somos fracción de oposición o por revanchismo político, sino porque realmente entendemos que en la dinámica legislativa a veces estaremos de acuerdo y a veces no, con el partido de gobierno y con otras fracciones legislativas igual. Entonces, dicho esto, sí, hay que llamar la atención en el sentido de que pues la planificación presupuestaria de los gobiernos debe ser algo que se haga con mayor antelación y que le permita al gobierno precisamente tener el espacio, tener el tiempo para poder ejecutar los recursos. Un proyecto que va en una vía correcta, que se está negociando, que pues no se logró, aunque estaba dentro del acuerdo de eurobonos, es el proyecto que tiene que ver con liquidez del Estado y que genera que los recursos vayan todos a una cuenta única, de manera que desde ahí se ordenen las cosas. Eso atacaría considerablemente el tema de los superávit, que precisamente a propósito de lo que usted menciona, es uno de los mayores problemas que históricamente han tenido nuestras instituciones. Grandes superávit, dinero que no se utiliza y que se queda ahí engavetado y que se podría estar utilizando o para pagar deuda o para diferentes proyectos. Pero sí hay que llamar la atención de eso y esperemos que el 2023 sea un año donde cuando se planifique el presupuesto del 2024, pues se pueda presentar a la Asamblea con mayor antelación para revisarlo bien y para tomar correctas decisiones. Tal vez, Fabricio, para ir cerrando, los principales retos que se quedan para el 2023. Muchos retos. En el caso de Nueva República, nuestro principal reto es trabajar en proyectos que generen beneficio para el pueblo, que generen reactivación económica. Hemos presentado un sinnúmero de proyectos, por ejemplo, a favor del deporte, para que el deporte o para que el Ministerio de Deporte sea un ministerio con cartera. Proyectos, por ejemplo, para que se declare de interés nacional el turismo en zonas como Los Chiles, como Guatuso y Upala, que son zonas deprimidas, que son zonas abandonadas. Se aprobó el proyecto de ley para el turismo de salud, algo tan necesario en tiempos en los que sabemos el turismo apenas viene recuperando de la situación de la pandemia. Y así otros proyectos como el que presentamos precisamente para cerrar el año, lo presentamos como fracción para que el IMAS de educación financiera a las familias que reciben algún tipo de ayuda. Eso es necesarísimo. ¿Por qué? Porque vemos cómo pasa el tiempo y sigue existiendo la misma cantidad de familias recibiendo el mismo tipo de ayuda sin darles oportunidad o sin darles herramientas para que ellos salgan adelante, para que ellos salgan de la pobreza o de la pobreza extrema, siendo que estamos hablando de un 23% y hasta más, el porcentaje que une a los dos tipos de pobreza. Entonces, hemos presentado este proyecto de ley porque creemos que con esas herramientas de educación, siempre hemos hablado de cultura financiera, las familias tendrán la forma de saber bien utilizar esos recursos e incluso eso puede generar algunas oportunidades de empleo importantes. La pobreza no se ataca con ayuda social solamente, sino también con educación y con generación de empleo, y por eso cerramos el año 2022 presentando este proyecto como fracción de Nueva República. Evidentemente me quedo corto, hay muchas cosas más que hemos hecho en este año y muchas más que pensamos hacer en el 2023 en la línea de proteger especialmente a los más necesitados, proteger el bolsillo de los costarricenses. Vamos a entrarle duro en el 2023 a los proyectos pendientes que vienen de atrás para darle un bono a las pymes, para bajar impuestos, para mejorar la situación financiera de los costarricenses en general. Es parte del reto que tenemos y vamos a seguir trabajando en eso.
Queremos agradecerle al diputado Fabricio Alvarado por habernos acompañado. Fabricio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el trabajo que hacen también para llevar toda la información de lo que hacemos aquí en la Asamblea Legislativa, y un abrazo a todos los costarricenses, que pasen un fin de año y un principio de 2023 maravilloso, lleno del amor de Dios y lleno de unión familiar. Bendiciones. Continuamos con más aquí en la TV Legislativa.